a todos desde cualquier lugar del planeta en que se encuentren. Buenos días. Buenos días para el hermano. Buenos días, Juan Camilo. Buenos días, Para Juliana. el hermano Yamil y la familia. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a comenzar la reunión. Nos da pues como mucha alegría que podamos vernos por aquí las caras, ver a los niños, ver a Lucho desde Estados Unidos con Keren, a Yamid, a los hermanos desde Llanadas, Alejandra también por aquí la vemos. Entonces, realmente como un motivo de mucha alegría. Pues estamos muy contentos porque es una nueva oportunidad de podernos ver, de podernos reunir como iglesia del Señor, hermanos. Nosotros estamos seguros desde el grupo de líderes que los momentos que atravesamos por estos días sugieren de nosotros una respuesta de fe, de esperanza, de santidad sobre todo. Y como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, yo pienso o pensamos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Actuar sabiamente y con alegría porque el Señor nos cuida y porque el Señor nos ha dotado de inteligencia y también porque nos ha hecho parte de un pueblo, de un cuerpo que es su iglesia, y pues entonces en ese sentido nos sentimos acompañados. Recuerden que estamos haciendo esta reunión siempre en los últimos domingos de cada mes, y bueno, hoy es una nueva oportunidad para alabar al Señor. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo número 8. El Salmo número 8. Y quiero que leamos este pasaje o este salmo titulado por los traductores como la gloria de Dios y la honra del hombre. Y dice así el Salmo número 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, es decir, todo el Salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco, menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Saben una cosa, hermanos? La Biblia es tan directa y es tan sencilla y es tan hermosa. Este Salmo de David recuerda que nosotros, los seres humanos como creación de Dios, pues tenemos un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad. Desde el tiempo de la creación, Dios quiso en su voluntad sujetar las cosas al hombre, es decir, las demás cosas de la creación, para que nosotros como que sojuzgáramos sobre ellas, es decir, para que administráramos la creación, sobre los peces, sobre los animales. Y bueno, eso nos lleva a pensar muchas cosas, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, si cuidamos o no cuidamos el mundo en el que vivimos. Pero aunque Dios nos ha dado tal potestad y nos ha revestido de autoridad sobre tantas cosas, recuerda este salmo y David nos recuerda que con todo eso
Dios está sobre nosotros, que no somos absolutamente poderosos ni intocables. Y yo creo que este salmo es como un llamado de atención contra el orgullo. De hecho, yo creo que por estos tiempos, con todo lo que ha pasado con el COVID-19, el hombre se ha visto tan reducido en sus capacidades y en sus posibilidades. Se siente a veces tan indefenso y eso nos ha llevado a creyentes y no creyentes a reflexionar sobre muchas cosas de la vida, pero sobre todo para reflexionar sobre muchas cosas de Dios. Job, cuando hablaba de la grandeza de Dios, decía, después de mencionar los cielos y el mar y la tierra y los animales y tantas maravillas de la creación de Dios, interrumpía el discurso y decía, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Es decir, todo lo que vemos es apenas una pequeña sombra del poder de Dios. Y todo lo que está pasando por estos momentos también nos hace ver lo que Santiago nos explica también en su libro, que nosotros, que la vida del hombre es como la neblina, está y de un momento a otro desaparece. El llamado de David es uno, hermanos, aquí, y es reconocer la grandeza de Dios. Por eso dice el versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Creo que es una muy buena oportunidad para doblar rodilla, para inclinar nuestros rostros, hermanos, y reconocer a Dios en su perfecta justicia, en su perfecto amor, en lo que ha hecho por ustedes, en lo que ha hecho por nosotros, que ha conformado su pueblo a precio de sangre y al precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué Dios merece tanta alabanza? No hay ningún otro. Entonces, pensemos en lo que nos dice este salmo, en lo glorioso de su nombre sobre toda la tierra. Quiero invitarlos para que oremos y demos paso para el tiempo de la alabanza. Los invito para que inclinen sus rostros, para que cierren sus ojos a todos, incluso los niños que me escuchan, para que también me acompañen en la oración. Padre, te damos gracias porque has dotado a los hombres de inteligencia para crear tantas cosas, tantos inventos. De hecho, hoy podemos reunirnos y mirarnos y hablar y escuchar nuestras voces porque tenemos computadores, tenemos internet y eso se llama gracia común, Señor. Eso hace parte de la gracia que le has dado al hombre. Y sobre todo, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros en nuestros cuartos, donde estemos en casa, dispongamos realmente nuestro corazón. Nos olvidemos de lo que esté pasando o en el trabajo o en la casa o cualquier otro tipo de afán que nos desconcentre y que nuestros ojos y nuestro corazón miren solamente hacia ti hoy. Estamos llamados a alabarte, estamos llamados a conocerte y qué mejor forma de hacerlo que cantando de ti, leyendo tu palabra, escuchándola, poniendo el entendimiento en ella. Señor, gracias por todos mis hermanos, los que están conectados, y oramos por aquellos que por algún motivo no pueden estar hoy con nosotros, Señor. Gracias por los medios que nos has dado para que hoy podamos reunirnos, Señor, y recordar cómo lo hacíamos hace tantos meses estando juntos y con la esperanza de poderlo hacer pronto, Señor, cuando todo esto pase. Te preguntamos, ¿qué quieres que aprendamos en todo esto? ¿Cómo debe responder tu iglesia en estos tiempos? Señor, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres justo y estamos absolutamente necesitados de ti. No quites tu gracia de nosotros. Sé propicio a cada uno de nosotros, pecadores.
Amén. Le doy paso a Mateo para que nos comparta entonces el tiempo de la alabanza. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riqueza que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así a Dios, el cual por ti murió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía, y por tanto tu cruz soporta ya.
de un hombre la muerte reinó. Cuanto más Jesús nos es dada la gracia de sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. De un hombre la muerte reinó. Cuanto más Jesús nos es dada la gracia de Dios, la gracia sobreabundó. Sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Pues bien, muchas gracias al hermano Mateo por guiarnos ahí con el pedido de la alabanza, y también pues le agradecemos a Ricardo y a los niños de Ricardo por grabar la segunda canción. Nuestra invitación es que oremos todos por los niños pequeños a los que Dios muestra que les ha dado un talento particular, digamos, para la música, y que en el futuro podrían ser parte del grupo de alabanza de la iglesia, para que Dios haga que su alabanza permanezca pura, y que siempre consideren que el cantar es una forma de adoración a Dios y no una forma de reconocimiento propio. Quiero darle paso al hermano Jorge, Ateo Ortúa, que tiene el tiempo de la cena. Bueno, buenos días, hermanos. Es para mí de mucha alegría poder compartir con ustedes estos momentos a través de los medios que ya tanto hemos hablado, y que es de gran bendición para todos podernos reunir a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Hoy vamos a leer en Primera de Juan del 5 al 9. Dice, Primera de Juan 1 del 5 al 9, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En estos tiempos vemos la necesidad, como la hubo en el entonces cuando el apóstol Juan compartió esta palabra cuando escribió esta carta, había mucha necesidad de tener comunión, porque la iglesia estaba dispersa y la iglesia se estaba alejando de los caminos del Señor. En estos momentos vemos la necesidad también de que haya comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo y que también tengamos comunión con nuestro Señor Jesucristo y con Dios. En estos momentos vemos que, en esta lectura, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es luz, pero esta luz no es como la luz de un bombillo, como la luz del sol, como la luz de la luna. No, la luz de nuestro Señor Jesucristo es una luz que viene a nosotros a través de lo bueno que Él ha sido, a través de su pureza, a través de lo verdadero que Él mostró cuando estuvo acá en la tierra, del cual Juan dice ser testigo. También nuestro Señor Jesucristo muestra su luz a través de su santidad y a través de su confianza, la confianza que Él tuvo para con el Padre y la confianza que nosotros como seguidores de Cristo debemos tener en Él. Entonces, es una palabra en donde nos muestra que el Señor ha hallado gracia en nosotros, pero también nosotros debemos estar en comunión con Él. Así como decía el Salmo 8, nos lo decía Daniel ahora, el Señor ha hallado gracia en nosotros, pero más que la gracia que ha hallado en nosotros es su grandeza, es su poderío, es su reinado, el reinado de nuestro Dios y amado. Entonces, hoy queremos resaltar en esta palabra que el Señor está confiando en nosotros, que antes de pasar a tomar el cuerpo y la representación del cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros debemos encontrar la intimidad, la comunión con nuestro Señor, y que solo mediante ese restablecimiento de la comunión, de la intimidad con Él, nosotros podamos estar tranquilos y así tomar la representación del cuerpo y de la sangre dignamente, como dice en Primera de Corintios 11. Entonces, ya para pasar en el tiempo de la cena, vamos a leer Lucas 22 del 19 al 20, recordando estas palabras donde el Señor nos invita a que tomemos el pan y que bebamos la copa en representación de su cuerpo y de su carne, de su sangre. Dice Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, acá el Señor nos está invitando a que periódicamente debemos de tomar los símbolos en representación del cuerpo y de la sangre de Cristo, que nosotros lo hacemos con la copa de zumo de uva o de vino y con el pan. Y que en estos momentos es un momento propicio, especial, para que recordemos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso enseguida vamos a tener un espacio para que nosotros meditemos, para que discernamos, para que escudriñemos nuestros corazones y nuestras mentes y veamos en qué hemos fallado esta semana, y también para que restablezcamos la comunión, como lo dice la primera carta de Juan en su capítulo 1, versículos del 5 al 9, que es necesario que tengamos comunión con el Señor, que estemos en paz, que ese gozo y esa tranquilidad que nos da tener comunión con Dios nos permita tomar la cena del Señor, la representación de su cuerpo y la representación de su sangre. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, queremos, Señor, darte muchas gracias. Gracias porque nosotros estábamos en tinieblas, Señor, y porque tú eres luz. Porque tú viniste a la tierra, Señor, a alumbrarnos a todos aquellos
que hemos creído en ti, Señor. Te damos muchas gracias porque sin esa obra perfecta que tú tuviste en la cruz y sin ese derramamiento de sangre que fue verdadero, porque Juan lo testifica y porque es real y porque nosotros por fe lo creemos, podemos lavarnos de nuestros pecados con esa bendita sangre que derramaste, Señor. Qué bendito eres, Padre. Qué bendito es tu Hijo, Señor. Y qué agradecidos debemos estar nosotros contigo para que nosotros pudiéramos ser salvos, Señor. Qué bendición tan grande, Padre, porque estábamos en tinieblas y estábamos perdidos. Estábamos como ese hijo pródigo cuando decidió regresar donde su padre a pedirle perdón por lo mal que se había comportado, Señor. Estuvimos empantanados, estuvimos llenos de lodo y de maldad, pero gracias a ti, a tu misericordia y a tu gracia, Señor, podemos hoy levantar nuestros cuerpos y humillarnos ante ti, Señor. Podemos levantar nuestra mirada al cielo y poner esa mirada en la esperanza, Señor, en la esperanza de que algún día, por tu misericordia, podamos estar allá, porque tú nos lo permites, Señor, y porque tu Hijo lo hizo perfecto para nosotros poder hallar ese camino, Señor. Queremos darte gracias, Padre, y pasamos al tiempo de la simbología, y muy agradecidos que oramos en tu propio nombre. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Ok, hemos compartido, hermanos, el tiempo de la cena. Lo que da alegría es que a pesar de que estamos separados, pues eh, casi que juntos en espíritu podemos partir el pan, tomar el vino en casa, recordando el preciosísimo sacrificio que hizo nuestro Dios y Salvador por nosotros. El hermano Jaime va a compartirnos un pequeño pasaje antes de pasar a los anuncios. Hermanos, muy buenos días. Qué bueno es poder saludarles en esta mañana. Bueno, pues quería, pensando en lo que estamos haciendo en esta mañana, en lo que decía Daniel en la entrada, estuvimos ahorita compartiendo la cena, hablando acerca de la persona que más nos ha amado, que es nuestro Señor Jesús. Y quería compartir en el Salmo 146, versículos 3 y 4 en su primera parte. No confiéis en los príncipes, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y esta mañana meditaba un poco acerca de en qué nos sentimos orgullosos, cuál es nuestro orgullo. Hablando también Daniel en esta mañana decía, ¿qué es el hombre, no? Y la palabra de Dios responde, pues algo acerca del hombre, dice que somos polvo, ¿no? Que Dios mismo se acuerda de que somos polvo. Y esta situación que está pasando en el mundo nos hace pensar un poco en esto, en lo frágiles que somos. Y pensaba también en una persona de pronto que no tenga nada, que sea un creyente y que sea quizás humillado, como dice la palabra, por creer en Dios, por que no tenga nada que ofrecer, así como el mundo nos habla de todo lo contrario, de que una persona vale por lo que tiene. En Isaías adelantico dice en el 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y pensando en este hombre, de pronto quizás un anciano sin fuerzas, ¿a qué se aferra él, no? ¿A qué nos aferramos nosotros? ¿Cuál es nuestro orgullo? Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Versículo 16 de Isaías 41, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Entonces, Dios debe ser nuestra gloria. Él debe ser el motivo de nuestro orgullo, en el cual nosotros nos debemos sentir orgullosos. Nuestro orgullo debe estar apoyado en Él, nuestro Creador, nuestro Hacedor, el glorioso Dios de Israel. Y ese es el pensamiento que quería compartir en esta mañana, de cuán orgullosos debemos sentirnos en el Señor, lo cual nos debe impulsar o nos debe, eso produce algo en nosotros y es cantar. Tenemos ganas de cantar y quizás muchos en una vida en esta tierra de pronto sin mucha gloria, sin mucha fama, podremos un día cantar en el cielo. Eso es lo que va a suceder. Va a haber un canto triunfal, va a haber un canto natural, espontáneo y glorioso ante Dios, que es nuestra mayor gloria, nuestra mayor victoria. Muy bien, muchas gracias al hermano Jaime por compartir ese breve mensaje con nosotros. Si hay algunos hermanos que tienen dificultad con la transmisión, nosotros por el interno, por el WhatsApp de cada uno, los estamos atendiendo pues las dificultades que tengan. Bueno, hermanos, varios anuncios para el día de hoy. En primer lugar, pues saludarlos a todos, los hermanos de la iglesia de Marinilla, los hermanos de Río Negro y las personas que o no hacen parte de la iglesia de Marinilla ni la de Río Negro, pero que por algún motivo les ha llegado este enlace de la transmisión de nuestra iglesia, pues son bienvenidos. Esta es una iglesia en la que nosotros procuramos conocer al Señor, leer su palabra y darle a Él toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento que Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, pues se merece, como el gobernador de nuestras vidas,
como el dueño de todo lo que nosotros somos. Quiero, en primer lugar, hermanos, agradecerles, o bueno, queremos el grupo de líderes agradecerles, porque muchos de ustedes, pues, han sido muy generosos a pesar de estos tiempos en seguir dando sus ofrendas. Y no lo decimos para que aquellos que no han tenido la posibilidad de dar la ofrenda se sientan mal. Por el contrario, damos gracias porque algunos han querido ofrendar consignando la cuenta de la iglesia, otros enviando su dinero en efectivo, otros incluso mandando o enviando alimentos a otros hermanos que han sabido que están en algún apuro o en alguna necesidad. A eso me refería esta mañana con que debemos estar atentos a la voz del Señor para saber Él cómo quiere que nosotros respondamos en estos tiempos. Y creo que estos días no son fáciles para ninguno de nosotros y algunos están en situaciones de pronto un poco más críticas que la de otros, pero hemos visto el amor, hemos visto la disposición y la generosidad en todos esos gestos que ustedes han tenido. Entonces, quiero que sepan que lo reconocemos, que les agradecemos, pero que sobre todo es Dios quien mira el corazón de cada uno de ustedes. Y pues le damos gracias a Dios por eso, porque Él sustenta su iglesia de tantas maneras, aún en momentos de dificultad. También queremos agradecerles porque han estado perseverando en los tiempos de reunión. Yo el viernes pasado decía en la reunión de oración que incluso estamos orando mucho más de lo que orábamos, por lo menos en tiempo y en cantidad de peticiones de lo que orábamos cuando podíamos ir de forma presencial a la iglesia. Bueno, no sé cómo sea, si en Marinilla esté ocurriendo lo mismo, pero las listas de oración los viernes cuando nos conectamos en la noche son largas, pero nos gozamos mucho en eso, porque realmente sentimos que Dios escucha, que Dios nos llama a interceder los unos por los otros, y al obedecer, pues lógicamente tenemos la bendición del Señor. Entonces todos invitados para las reuniones de oración son los viernes a las 6 de la tarde. Supongamos que alguno de ustedes no se pueda conectar, pero sí puede apartar ese mismo tiempo en su casa para orar. Esa es la invitación, ¿sí? Queremos también saludar muy especialmente a todos los niños que están aquí conectados, desde los más chiquiticos hasta los más grandes. Ustedes, niños, hacen parte de nuestra iglesia y los extrañamos mucho. Le dan mucha alegría a las reuniones y nos hace mucha falta eso, ver sus sonrisas, ver cómo entran, ver cómo juegan, ven cómo van a la escuela dominical. Entonces queremos darles especialmente la bienvenida a todos los niños. Y particularmente quiero contarle a todos los hermanos aquí conectados que los niños mayores de 7 años hoy van a estar presentes en la predicación que nos va a ofrecer el hermano Luis desde Estados Unidos. Ellos incluso van a estar desarrollando un taller basado en esa misma predicación de Luis. Entonces, qué bueno porque los niños están participando, que nos estén acompañando y esperamos que aprendan mucho durante el tiempo del sermón de Luis. Y en tercer lugar, hermanos, pues queremos, en nombre del grupo de líderes, decirles algo. No hemos parado. Aunque hemos dejado de reunirnos de manera física, el grupo de líderes, tras bambalinas, detrás del telón, sigue orando, sigue reuniéndose, sigue pensando en cada uno de ustedes, en sus necesidades, en lo que necesitan y en cómo están atravesando toda esta situación. Ahora, ¿cuál es la posición de la iglesia? Muchos de ustedes escuchan las noticias que hay iglesias que vuelven a reunirse. Tal vez ha llegado a sus grupos o a sus perfiles de WhatsApp videos de líderes de otras iglesias que desprestigian todo lo que está ocurriendo y le dan la orden a
a sus hermanos de congregarse y no tener temor del coronavirus, pues nosotros sí tenemos una posición al respecto. Creemos en esta iglesia que Dios ha puesto un gobierno que ha actuado en la medida de las posibilidades sabiamente. Y hemos orado por nuestro presidente. Y los invitamos para que ustedes oren por el presidente. Ya sea que simpaticen con muchas de sus políticas o no, en fin. Lo que nos interesa como pueblo de Dios es interceder por la nación y por la patria en la cual nosotros vivimos. Y si el gobierno procura cuidarnos, pues nosotros también nos cuidamos. Es decir, siguiendo todas las normas y las recomendaciones de las autoridades. Y la Iglesia cuida de sus miembros. Y por eso nuestro llamado es para que ustedes sean precavidos, para que cumplan las normas, para que no se expongan ni a ustedes ni a los hermanos de la Iglesia y tampoco a sus familiares hermanos. Creo que es el tiempo de obrar con prudencia y demostrar de una manera muy práctica la veracidad de nuestra fe, actuando de manera coherente y de manera inteligente frente a las demás personas, porque eso es parte del testimonio. No solamente se da testimonio yendo a la iglesia, cantando, poniendo canciones cristianas y entregando tratados, también se da testimonio siendo prudentes y actuando con sentido común en medio de estas dificultades. Primera de Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí dice en el versículo 16 que debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y en este caso yo creo que la mejor manera de cumplir esto es simplemente no exponiéndolos o no poniéndolos en riesgo, vigilándonos de manera santa entre nosotros mismos para que estemos en buena salud y también teniendo cuidado y estando conscientes de la necesidad de nuestros hermanos para apoyarnos como cuerpo de Cristo. Hermanos, tengamos sentido común, obedezcamos a las autoridades, no repliquemos ni enviemos información falsa ni engañosa sobre todo lo que implica esta pandemia, ya sea información equivocada sobre muertes o, por ejemplo, información sospechosa sobre supuestos remedios o terapias para prevenir el virus. No, hasta ahora no hay una vacuna y antes, por hacer bien, hacemos mal, porque hay tratamientos, digamos, alternativos que pueden llegar a ser peligrosos o pueden poner en riesgo la vida de los hermanos porque no sabemos qué otras afecciones o dificultades de salud tienen los demás. ¿Tenemos confianza en Dios? Sí, absolutamente, pero también usamos la inteligencia con la que Dios nos dotó. La confianza en Dios no significa salir a la calle, exponernos, violar las normas y los protocolos de bioseguridad. Tener confianza en Dios es tener temor de Dios, y tener temor de Dios es obedecer a Dios. Actuemos entonces, hermanos, con sentido común, porque decir que tenemos confianza en Dios y exponernos, aunque ustedes no lo crean, es orgullo. Y el orgullo creo que es un trono que no podemos dejar que se edifique en nuestros corazones. Alguien dijo en estos días, abro comillas, andar sin cuidado es pecaminoso por razón de la vida propia y de la de otros. Si nosotros ponemos en riesgo la vida de otras personas, pues creo que estamos actuando en pecado realmente, en una situación tan crítica como la actual. Tengamos confianza, pero no temor, porque el COVID-19 yo creo que es un instrumento usado por Dios para llamar la atención de la humanidad
y particularmente al corazón de cada una de las personas del mundo hoy, creyentes o no creyentes. ¿De qué manera? Pues cada uno lo sabrá. Pregúntele al Señor. Pero tampoco nos puede apabullar esta situación, porque Dios gobierna y Él tiene cuidado de nosotros, porque nada se escapa de sus manos, aunque otras personas digan lo contrario. El mundo ha atravesado por pandemias similares por lo menos en 4 o 5 ocasiones. De hecho, hubo un momento en que casi un tercio de la población fue eliminada por una pandemia similar a esta, pero Dios muestra su gracia y su misericordia en medio de todas estas situaciones. Así que, hermanos, esto no está fuera de la voluntad de Dios y por eso no debemos atemorizarnos en demasía, porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. De hecho, al respecto de esto, ustedes se han dado cuenta que algunos de los hermanos del grupo de líderes han estado llamando, han estado visitando a otros hermanos. Y ustedes se preguntan, bueno, pero eso no es irresponsable. Pues la verdad creemos que los miembros de la iglesia deben ser cuidados por los líderes y los pastores de la iglesia, de una manera sabia y de una manera inteligente, teniendo cuidado de la salud de los otros. Y si nosotros tenemos temor y somos obedientes como líderes en visitarlos, en llamarlos, en llevarles algo, pues creemos también que Dios nos protege. Salmo 41 dice en los primeros versículos: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mollirás toda su cama en su enfermedad. Eso dicen los 3 primeros versículos del Salmo 41 sobre aquellos que piensan en las personas que tienen dificultades específicas, particularmente en este tiempo. Pero qué decir no de los líderes y del cuidado que Dios tiene de los líderes, sino del cuidado que Dios tiene de todo el cuerpo de la iglesia. Pues, hermanos, ustedes conocen casi que de memoria el Salmo número 23 y quiero leerlo para ustedes en el contexto que hoy vivimos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, iglesia, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Les anunciamos que por lo pronto no volveremos a la iglesia. Por lo pronto estarán cerradas las puertas, porque aunque hay municipios y políticas que nos permitirían eventualmente volver, nuestra iglesia está compuesta por niños, por personas de la tercera edad y algunos hermanos que tienen dificultades de salud. Y nos preguntamos, ¿es sabio volver? Aún manteniendo la distancia, protocolos de bioseguridad, creemos que no. Creemos que tenemos que esforzarnos desde casa por entablar una comunión profunda con el Señor, de manera individual y de manera colectiva. Estamos atentos a sus necesidades. Recuerden que el grupo de líderes está atento, con los oídos abiertos para sus llamadas, para sus inquietudes. Y recuerden que si ustedes tienen alguna dificultad, necesitan un favor, un trámite, que reclamemos una medicina, si sus alimentos escasean o algo por el estilo, recuerden que ustedes hacen parte de una familia en Cristo que se cuida mutuamente. No siendo más, hermanos, pues muchas gracias por estar aquí conectados y quiero darle la bienvenida al hermano Luis.
desde Estados Unidos nos va a compartir el sermón de hoy. Abramos nuestras Biblias, tomemos nota, estemos atentos. Y bueno, Lucho, bienvenido hermano, me alegra saludarlo. Buenas. Ahí se ve bien y se escucha bien. Sí, hermano, se ve muy bien y se puede hacer un poquito más cerca para que lo escuchemos un poco mejor y para que no se vea tan lejos. Si puede, si no, no hay problema. Voy a correr el pulpito. Ahí, ¿qué Ahí tal? está. Muy bien, hermano, muchas gracias. Bueno, reciban un saludo, hermanos, hermanas y amigos. Nos hace mucha falta, de verdad que, pues a medida que pasa el tiempo, se extraña más a la iglesia por distintas cosas y distintas razones. Son muy apreciados y queridos para nosotros. Y si bien al inicio tuvimos algunas dificultades con el sonido o el audio y no pudimos extenderles un saludo a todos, aprovechamos esta oportunidad para hacerlo. A cada uno de ustedes, por nombre, por familia, los queremos mucho, los extrañamos mucho y esperamos que el Señor continúe orando en sus vidas. Y pues es algo de recalcar la labor que están haciendo los hermanos a fin de cuidar y guiar a la iglesia en medio de estos tiempos de dificultad. No siendo más, entonces, les pido el favor de abrir sus Biblias en el libro Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver los versículos del 3 al 6. Pues, en la soberanía del Señor, también estuvimos en Primera de Juan en el momento de la cena. Ahí se nos recordó que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no permanece en nosotros. Daniel también mencionó Primera de Juan y aquí pues el Señor inspiró o guió a que su palabra fuese predicada en este mismo libro. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dirijámonos al Señor en oración, pidiendo su guía y dirección. Padre, la palabra que tú inspiraste, Señor, es la misma que utilizas para guiar las vidas de tus ovejas. Ellas contienen, Señor, tus palabras. Ellas contienen, Señor, todos tus pensamientos y todos tus deseos, tu voluntad para con tu iglesia, Señor. Es tu voz, es tu palabra la que utilizas para guiarnos como nuestro buen pastor. Es ella la que utilizas para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos, para hacernos regresar, Señor, para afirmarnos también. Y como veremos en esta mañana, es tu palabra la que utilizas para examinarnos. Rogamos en este momento que pueda ser así y que el corazón de cada persona que escuche este mensaje pueda ser examinado específicamente, Señor, a la luz de la obediencia a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para nosotros es común ver cómo distintos objetos de gran valor son sometidos a prueba, a fin de verificar que su constitución sea verdadera o genuina. El oro, por ejemplo, debe ser examinado cuidadosamente, ya que si el oro resulta falso, esto generaría una gran pérdida para quienes comercian con él.
Uno de los métodos utilizados para verificar si un oro es genuino y verdadero es la búsqueda de diversas marcas impresas en los objetos fundidos en este material. Hay dos tipos de marcas principalmente. La primera es el sello del fabricante con reputación de producir objetos de oro genuino. Y la segunda es un número que, de acuerdo con el sistema de quilates, indica la pureza del oro. El apóstol Juan hace algo similar en su primera epístola. En este caso, Juan somete a prueba la existencia de una verdadera fe, la cual, según el apóstol Pedro, es mucho más preciosa que el oro. En su introducción a primera de Juan, el discípulo amado escribe con el fin de afirmar a su audiencia en la comunión con la iglesia, pero también con el Padre y con el Hijo, como nos recordaba Jorge anteriormente. Eso está en el capítulo 1, versículo 4. Para cumplir su propósito, Juan utiliza una gran cantidad de pequeñas pruebas o examinaciones que buscan someter a prueba la seguridad de la salvación. Por medio de ellas, por ejemplo, el apóstol Juan desea verificar que los recipientes de su epístola muestren el fruto de una verdadera comunión, como dijimos, con la iglesia, con el Padre y con el Hijo. En otras palabras, el apóstol quiere examinar si su audiencia en realidad muestra las verdaderas marcas de un cristiano. Tal como sucede con el oro, el apóstol utiliza principalmente dos tipos de marcas. Todos estos pequeños exámenes o pruebas de seguridad de la salvación que el apóstol utiliza pueden ser agrupados en exámenes doctrinales o comportamentales o relacionados con el comportamiento de la persona. Vamos a analizar cómo Juan utiliza estas marcas, por ejemplo, con respecto al área doctrinal. En primera de Juan capítulo 4, versículo 3, encontramos que y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Jesucristo no ha tenido un cuerpo humano, no es de Dios. Asimismo, primera de Juan capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ambas referencias que utiliza Juan están relacionadas con el docetismo, una herejía que negaba la encarnación de Cristo. De esta manera, para Juan, negar que Jesucristo ha venido en la carne o tener un cuerpo humano es algo que identifica a todo aquel que no ha nacido de Dios. Por el contrario, creer que Jesús, el Verbo encarnado, es el Cristo, es una marca de aquel que ha nacido de Dios. En lo concerniente al comportamiento, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, por ejemplo, afirma todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Por otra parte, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así pues, una persona nacida de Dios se caracteriza porque no practica el pecado y porque ama a sus hermanos. Entonces recordemos, las marcas doctrinales, por ejemplo, fueron que si alguno niega que Cristo ha venido en la carne, esa es la marca que identifica a aquel que no ha nacido de Dios. Si, por ejemplo, una persona que ha nacido de Dios dice o practica el pecado, está mostrando que esa marca realmente no corresponde con lo que dice. Porque si alguien ha nacido de Dios, entonces esa persona no es practicante del pecado. Nuestro pasaje de esta mañana contiene una de las marcas que representa a un cristiano y encaja en la categoría de comportamiento, pero es específicamente la obediencia a los mandamientos de Dios, como dice el versículo 3 de nuestro capítulo 2. Juntos en esta mañana vamos a emprender la búsqueda de quién es la persona que conoce a Jesucristo. Por medio de estas marcas o de esta marca específica que es la obediencia, vamos a tratar juntos de darle respuesta a la pregunta, ¿quién es la persona que conoce a Jesucristo? Ese es el título del sermón. A fin de responder esta pregunta,
todos nosotros vamos a someter a prueba nuestra fe a través del elemento de la obediencia. El profesor Dr. Vicky hizo la siguiente ilustración. Él dice que examinarse bíblicamente es como desprenderse del corazón del pecho y ponerlo enfrente en una mesa a fin de observarlo y analizarlo. Lo que yo hago es tomar mi corazón y ponerlo delante de mí, porque a veces no tengo claridad con respecto a cuál es mi estado espiritual y dónde me encuentro realmente. Lo que hago es entonces sacar mi corazón y ponerlo delante de mí y tomo las marcas bíblicas de un cristiano. Marcas como, por ejemplo, las bienaventuranzas, que son las características de un ciudadano celestial. O tomar, por ejemplo, los frutos del Espíritu, que también deben caracterizar a todo aquel en quien el Espíritu Santo mora. Tomo estas marcas y analizo mi corazón con el fin de encontrar estas marcas. El resultado de ese examen, el cual debe ser hecho en oración y bajo la guía del Espíritu Santo, determinará entonces cuál es tu verdadera posición en Cristo. Porque a veces, para el asistente a la iglesia, no es tan claro discernir dónde se encuentra realmente. Así pues, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, veremos que un verdadero creyente no se caracteriza por sus palabras, sino porque obedece e imita a Cristo. Nuestro primer punto se encuentra en los versículos 3 y 4 de 1 de Juan capítulo 2. Y nuestro primer punto es el mentiroso. En nuestra búsqueda por quién conoce realmente a Jesucristo, encontramos nuestro primer personaje, que es el mentiroso. Según Juan, el mentiroso es alguien que afirma conocer a Cristo, pero no guarda sus mandamientos. Versículo 4. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Por qué Juan relaciona el conocimiento de Cristo con guardar sus mandamientos? Con respecto a la palabra conocer, debemos decir que esta se deriva del griego ginosko, que es una palabra con connotación especial. Este verbo ginosko viene del sustantivo gnosis, del cual a su vez se deriva el gnosticismo. El gnosticismo es una herejía o distorsión del verdadero cristianismo, y el apóstol Juan la estaba atacando a lo largo de su primera epístola. Este término entonces hace referencia a una herejía en la cual también se hablaba de salvación y se hablaba de conocimiento. La salvación en el gnosticismo se entiende como una revelación que despierta en la persona un conocimiento especial o gnosis relacionado con la identidad divina que, según los gnósticos, ellos reciben por parte de una deidad superior. Esto es bastante diferente a la salvación del verdadero cristianismo, ya que la salvación cristiana está basada en la muerte y resurrección de Jesucristo, la cual obtiene la redención por los pecadores, a quienes el Espíritu Santo aplica esa obra obtenida y perfeccionada por Cristo en la cruz. Por tanto, el apóstol Juan demuestra que el verdadero conocimiento de Cristo no es un conjunto de abstractos filosóficos. El conocimiento de Cristo es personal y transforma la totalidad de la persona. Esto se puede percibir en la obediencia de quienes guardan los mandamientos del Señor. Si comparásemos a un gnóstico, quien dice conocer a Cristo, y comparamos a un cristiano, quien afirma conocer a Cristo, las palabras son las mismas, pero las vidas de ambas personas deben ser bastante diferentes. La vida del cristiano va a lucir muy diferente a la vida del gnóstico. En el versículo 4, el apóstol Juan abordó a personas que sostenían, por medio de sus palabras, conocer a Jesucristo. Sin embargo, quienes no respaldaban su confesión con una verdadera sumisión a Cristo, fueron hallados faltos por el apóstol y llamados mentirosos. En los mentirosos no está la verdad, como dice el final del versículo 4. Este contraste de verdad y mentira
representa una realidad más profunda. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, Cristo dice a los escribas y fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por otra parte, Juan relaciona a Cristo con la verdad en numerosas ocasiones. En el Evangelio capítulo 1, versículo 14, en el Evangelio de Juan, cita o describe a Cristo como el verbo lleno de gracia y verdad. Cita a Cristo llamándose a sí mismo como la verdad, Juan 14, 6. También menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad, en Juan 15, 26. Y además de eso, Cristo también dijo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por esa razón, el que confiesa con sus labios conocer a Jesucristo, pero no obedece sus mandamientos, es una persona que tiene en sus labios la verdad, pero tiene en su corazón la mentira. El mentiroso suele tener labios con mayor alcance que sus acciones o su obediencia. El mentiroso habla de conocer a Cristo, pero desobedece sus mandamientos. El mentiroso habla de la verdad y vive en la mentira. El mentiroso habla de santidad y vive en pecado. El mentiroso habla de luz, pero vive en tinieblas. Y el mentiroso habla de vida, pero está muerto en sus delitos y pecados. Y esto sucede porque la persona en quien no mora la verdad no ha sido liberada de su esclavitud del pecado. Por ende, es imposible que esa persona obedezca a Cristo y más imposible aún que le conozca. ¿Por qué? Porque en los escritos de Juan la expresión conocer a Cristo es sinónimo de haber sido redimido por él y de estar en posesión de la vida eterna, como dice el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo aquellos que han pasado de muerte a vida poseen el Espíritu Santo, el cual impulsa al creyente a obedecer al Señor. De acuerdo a la descripción que hace Romanos capítulo 3 de un pecador, es impensable deducir que un incrédulo tiene siquiera deseos por obedecer a Dios. Ahora, permíteme darte una advertencia. Si después de analizar tu corazón a la luz de este primer versículo, o estos primeros dos versículos, y encuentras que la descripción del mentiroso encaja contigo, entonces escucha con atención. No te sobreesfuerces intentando obedecer a Cristo sin antes conocerle. El proceso no funciona al revés. Quisiera de nuevo llamar tu atención porque la obediencia del Señor es fruto de algo que sucedió antes. Es fruto de la salvación. La obediencia al Señor es un fruto de una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de todos aquellos a quienes regenera y hace nacer de nuevo. La obediencia no es un medio a través del cual tú puedes obtener la salvación. La obediencia al Señor es fruto de la salvación. La salvación no es fruto de la obediencia. Tú puedes extraer, por ejemplo, agua con una cubeta de un río. Hay una fuente de la que fluye agua en gran caudal y tú puedes tomar una cubeta y extraer agua. Pero tú no puedes crear un río si lo único que tienes es una cubeta. Tú puedes extraer cuero de la piel de un animal, pero si tú tienes cuero, tú no puedes producir un animal. Esta ilustración, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende de la siguiente manera. De la fuente o de la obra de la salvación se extraen las buenas obras, que son necesarias para testificar de la veracidad de la obra de salvación.
Pero tú, por medio de las buenas obras, las cuales son fruto de la salvación, tú no puedes alcanzar salvación por medio de las obras. Es clara la Biblia y enfática en esto. No se puede alcanzar la salvación por medio de las obras, porque ninguna obra sería realmente agradable delante de Dios, a menos que el medio a través del cual se hace la obra haya sido santificado primero. Si hasta este punto de nuestra predicación tú eres el señor o la señora mentiroso y has hallado que tu sumisión a Cristo es real únicamente de labios para afuera, si eres alguien cuya vida pública alaba a Cristo, pero tu vida privada es una constante rebeldía en contra de Él, entonces arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu mentira y ve corriendo a Jesucristo, ruega su salvación. Existen muchas razones por las cuales nosotros los hombres mentimos. Los niños, por ejemplo. Los niños, algunos de ellos hacen una confesión de fe solo por no defraudar a sus padres. Cuando los niños observan a sus padres, todo lo que hacen tras domingo a domingo, llevarlos a la iglesia, o les compran instrumentos musicales, o los padres hacen un gran esfuerzo porque sus niños disfruten la iglesia, asistan a la iglesia, el niño va a sentir cierta presión, ¿no? Cierto deseo de profesar una fe en Cristo con el fin de agradar a sus padres. Niños, no hagan eso. No hagan eso. Porque si confiesan a Cristo sin realmente haber una obra verdadera del Señor en sus corazones, estarían diciendo mentiras. Jóvenes y adultos, si a lo largo de años que ustedes han asistido a la iglesia, ven que muchas personas depositan en ustedes confianza de haber sido un verdadero creyente, pero a lo largo del tiempo usted examina su corazón y dice, no encuentro una verdadera obediencia en el Señor, no encuentro que mi corazón esté mostrando los frutos de alguien que ha sido salvo. No te dé vergüenza confesar que no eres cristiano, no te dé vergüenza hacerlo. Si confiesas a Cristo solo por encontrar favor delante de otras personas, detente, no continúes engañando a otros ni a ti mismo. Perderás tu alma y no ganarás absolutamente nada. El puritano Thomas Watson dijo, ¿qué beneficio obtendrá un hombre de ir al infierno después de hacer creer a los demás que estará en el cielo? El hipócrita engaña a otros mientras vive, pero se engaña a sí mismo cuando muere. 2 corazones son suficientes para excluir a una persona del cielo. Por otra parte, si eres alguien que no miente de forma voluntaria, sino que has tenido dudas con respecto a tu salvación, ya que tu obediencia a Cristo ha sido desde siempre una debilidad en tu vida cristiana, esta es una buena ocasión para que examines tu corazón por medio de la palabra. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, examina tu propia vida. Pero no lo hagas en base a tus palabras o confesiones de fe. Hazlo basándote en las evidencias o marcas bíblicas que describen a un verdadero cristiano. En este caso, todo creyente debe ver en su propia vida que por medio del poder y la iniciativa del Espíritu Santo, sus acciones reflejan una verdadera obediencia al Señor Jesucristo. Cuando esto no sucede, entonces es una buena oportunidad para examinarse. Tal como Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, terminando sus epístolas a los Corintios. A una iglesia que tenía muchas dificultades para reflejar los verdaderos frutos de un creyente, lo que Pablo les dijo al final fue lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Quiera Dios que nuestros corazones no sean hallados mentirosos
luego de examinarlos a la luz de la obediencia a Cristo. Por el contrario, espero que el tuyo sea hallado verdadero. Y ahora nos topamos con nuestro segundo personaje. Nuestro primer personaje fue el mentiroso y ahora nos topamos con el segundo punto de la predicación, el verdadero. En el versículo 5 vemos que no el que dice conocer a Cristo, sino el que guarda su palabra, es aquel en quien el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente. Es interesante que el apóstol venía hablando de guardar sus mandamientos y ahora en el versículo 5 utiliza la expresión guardar su palabra. Quien guarda la palabra de Cristo es entonces alguien en quien el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y el versículo 10, cuando Cristo está abordando a la iglesia de Filadelfia, 2 veces recalca una virtud que esta iglesia tenía, y esa virtud era: has guardado mi palabra. Sin embargo, la razón por la cual una persona puede guardar la palabra de Cristo es porque un proceso sobrenatural ha acontecido en su interior. El amor de Dios se ha perfeccionado en esta persona. Según el final del versículo 5, es ese perfeccionamiento del amor de Dios en el interior de la persona lo que permite a aquel creyente saber con certeza si su posición está en Cristo o no está en Cristo. Ahora entonces surge la pregunta: ¿qué significa la expresión el amor de Dios se ha perfeccionado? El verbo en griego significa completar o terminar. Respecto al amor de Dios, hay 2 acciones que muestran cómo el amor de Dios se ha completado o se ha terminado o perfeccionado, como lo llama el apóstol Juan. La primera de ellas es que el amor de Dios se perfecciona en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34 muestra a Cristo cuando dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que perfeccione su obra o termine su obra. El mismo Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 4 muestra a Cristo diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he terminado o he perfeccionado la obra que me diste que hiciese. Así, también en Juan 19:30 leemos que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, o perfeccionado es el amor de Dios. Y es habiendo inclinado la cabeza que entregó el Espíritu. En este caso, el amor de Dios se perfecciona cuando Cristo cumple las demandas del Padre a fin de obtener la redención por su pueblo. Cristo en la cruz es la perfección del amor de Dios. La santidad de Dios, a causa de nuestro pecado, hizo de la cruz algo necesario. Mas la santidad de Dios se perfeccionó cuando Cristo presentó delante de él una sangre absolutamente pura y limpia, sin mancha alguna. Allí se perfeccionó la santidad de Dios. Cuando Cristo estuvo en posición de ofrecerle a la santidad de Dios algo que ésta no podía rechazar. La justicia de Dios demandó la muerte del pecador, mas ésta se perfeccionó cuando Cristo satisfizo la ira e indignación de Dios a causa del pecado, el que usted y yo hemos cometido. La justicia de Dios se perfeccionó entonces cuando Cristo la imputa al pecador, la impone en el pecador a fin de que el creyente sea visto por Dios como alguien que ya no tiene ninguna deuda de justicia con él. El amor de Dios hizo que fuese posible que pecadores fuesen reconciliados con él, porque Dios vio la incapacidad que el hombre tenía para cerrar esa brecha, y el amor de Dios se perfeccionó cuando fue a su propio Hijo a quien él envió a morir en la cruz. El amor de Dios decidió no darte el castigo que tanto mereces, más bien
decidió que su propio Hijo padeciese su propia ira en la cruz. El amor de Dios fue perfeccionado en la cruz. El segundo aspecto de la perfección del amor de Dios está relacionado con la respuesta que el pecador tiene hacia Dios por lo que Dios hizo en favor de él. Cuando el Espíritu Santo toma la redención de Cristo y la aplica en el corazón de un pecador, es ese pecador redimido en quien sucede una obra milagrosa. En ese pecador redimido entonces se puede encontrar algo que antes estaba ausente: la obediencia amorosa a Dios. Como dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La respuesta de un creyente ante la obra de Cristo, cuando es aplicada en su corazón, es gratitud, inmensa gratitud expresada en obediencia. El Catecismo de Heidelberg, un catecismo escrito en 1563, dice en la pregunta 86: puesto que hemos sido librados de nuestra miseria, palabra que en ese entonces se usaba para describir estado de pecaminosidad o corrupción, puesto que hemos sido librados de nuestra miseria por la gracia de Cristo, sin ningún mérito nuestro, ¿por qué entonces debemos hacer buenas obras? O en otras palabras, ¿por qué debemos obedecer al Señor? La respuesta es: porque Cristo, habiéndonos redimido con su sangre, nos está además restaurando a su imagen por medio del Espíritu, para que con toda nuestra vida podamos mostrar que estamos agradecidos por sus beneficios, para que Él pueda ser alabado por medio de nosotros, para que podamos ser afirmados en nuestra fe por los frutos de esta, y para que a través de nuestro vivir piadoso, nuestro prójimo sea ganado para Dios. El amor de Dios, entonces, se perfecciona cuando la redención es obtenida y luego de ser aplicada en el pecador, tiene como resultado muestras de amor hacia Dios. En este caso, es como un boomerang que Dios lanza, porque todo comienza con Dios. Dios envía a su Hijo a morir en la cruz, a obtener y cumplir la redención. El Espíritu Santo aplica esa redención en el corazón del pecador y ese boomerang vuelve cuando el pecador voltea hacia Dios y decide entregar toda su vida en gratitud y obediencia. En otras palabras, todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Todo comienza con el amor de Dios, todo termina con el amor hacia Dios. La obediencia hacia la palabra de Dios es muestra de un corazón redimido, porque la Biblia es muy clara en esto, cuando declara que una persona en estado de pecaminosidad no puede pensar siquiera en obedecer a Dios. Ya lo hemos dicho, pero es importante recalcar esto. Muchos de los asistentes a las iglesias cristianas en Colombia somos personas que hemos nacido en un contexto del catolicismo romano y creemos que pertenecer a una iglesia cristiana o ser cristiano es simplemente cambiar el edificio lujoso por un lugar humilde, es cambiar el orden y los ritos por libertad a la hora de adorar al Señor. Pero es que ser cristiano es mucho más que simplemente librarse del yugo del catolicismo romano, es someterse al yugo de Jesucristo. Ser cristiano es mucho más que simplemente cambiar de edificio. Ser cristiano te costará todo, pero ser cristiano te demanda principalmente conocer a Jesucristo. Y cuando conozcas lo que Él ha hecho por ti, ser cristiano entonces es responder a ese amor que Él ha tenido por mí en gratitud y obediencia, lo cual requiere toda la vida para mostrarlo. El peligro que se tiene al encontrar versículos como estos no es que la Biblia genere peligros por sí sola,
sino es que la hipocresía que mora en el corazón del hombre puede tomar versículos como este para forzar a las personas a cumplir las condiciones que éste requiere del creyente. Es decir, si tú estás escuchando esta predicación y te identificaste a ti mismo como un mentiroso y te diste cuenta que para no ser etiquetado como un mentiroso debes obedecer al Señor, entonces lo primero que vino a tu mente fue, pues necesito cumplir estos requisitos de la obediencia. Pero por tu mente no pasó que primero debes conocer al Señor, que primero debes amar al Señor, que primero debes ser salvo por Dios. Cuando la hipocresía en el corazón humano encuentra versículos como este, el fariseo que llevamos dentro nos puede forzar a alcanzar la obediencia sin haber obtenido el conocimiento de Cristo. Así como las marcas del oro en algunos casos pueden ser falsificadas, así también el pecador puede tener obediencia temporal o puede esforzarse demasiado por falsificar su obediencia a Cristo. Lo cierto es que el amor de Dios y el amor hacia Dios es algo que un cristiano no puede fingir. El amor hacia Dios, la gratitud hacia Dios y la obediencia hacia Dios, cuando ésta es permanente, es algo que no se puede fingir, es una marca que no se puede falsificar. Examina tu propia vida a la luz de lo que propone el versículo 5, porque toda persona que asiste a una iglesia debe tener una idea clara de si está o no en Jesucristo, como dice el final del versículo 5. Examinarse a sí mismo no es algo fácil. El puritano Matthew Mead dijo que hay dos cosas muy difíciles de hacer. La primera es determinar cuán alto se puede elevar un hipócrita en su profesión de fe y aún no haber sido objeto de la gracia salvífica de Dios. Y la segunda cosa difícil de determinar es cuán profundo puede caer un hijo de Dios y aún así tener la gracia salvífica en Jesucristo. Mentiroso, señor o señora mentiroso, elévate hasta el cielo a través de falsas profesiones de fe y caerás hasta las profundidades del infierno mismo. No quieras tener a Cristo en tus labios y al mundo en tu corazón. Ten piedad de tu propia alma. Arrepiéntete. No sigas fingiendo. ¿Para qué? Arrepiéntete de tu hipocresía y de tu desobediencia. Cristo puede liberar tu corazón de la mentira. No importa cuántos años lleves asistiendo a una iglesia. Si no tienes obediencia verdadera a Cristo, no eres cristiano. Pero Cristo puede perfeccionar su amor en tu corazón y puede hacerlo hoy. Él puede librarte de la mentira. Tú, por tu propia fuerza, no serás capaz. Si tu caso es el segundo y eres un creyente, tú, creyente, quien eres verdaderamente una persona en quien se ha perfeccionado el amor de Dios, pero estás practicando el pecado, no ha de ser una sorpresa que la seguridad de la salvación sea algo que esté ausente de ti hoy. Regresa al Señor, arrepiéntete y obedécele. Recuerda que lo que Cristo ha hecho debe recibir de parte tuya una respuesta, gratitud, obediencia y amor, que muestren el perfeccionamiento de esa obra en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo, creyente, te santifique y afirme tu seguridad por medio de la obediencia que Él produce en tu corazón. Como dijo el catecismo, la fe se afirma por sus frutos. Tú, cristiano, que la estás pasando mal con el pecado, recuerda el amor de Cristo mostrado en la cruz
regresa a tu primer amor y obedece al Señor e irás afirmando tu salvación y tu seguridad de ella. Ahora, Señor es mentiroso y verdadero. Hay una forma de saber con certeza si se conoce a Cristo verdaderamente. Si se persevera y permaneces en la obediencia, y si tu vida comienza, a tomar la forma que tuvo la vida de Cristo. Ante esto no hay falsificación que se pueda hacer con respecto a la marca de un verdadero creyente. Permanecer en la obediencia e imitar a Cristo es la mejor forma de verificar los fraudes en temas de quién es y quién no es un verdadero creyente. El apóstol Juan en el versículo 6 muestra que quien afirma permanecer en Jesucristo debe andar como Él anduvo. En otras palabras, si dices permanecer en Jesucristo, debes ser imitador de Él, seguidor de Él, discípulo de Él. En el versículo 6, Juan utiliza una tercera palabra o expresión diferente para referirse a la posición salvífica de una persona en Cristo. Mire que ha utilizado un vocabulario muy particular. La primera en el versículo 3 fue conocer a Cristo. La segunda está al final del versículo 5, estar en Él o estar en Cristo. Y ahora la tercera es permanecer en Él, permanecer en Cristo. La salvación verdadera abarca los tres términos. Tal como el apóstol lo describe, si eres creyente, conoces a Cristo, estás en Cristo y permaneces en Cristo. Todas estas expresiones son muy propias del apóstol Juan, pero para sorpresa, ¿de dónde las obtuvo él? Pues de Jesucristo mismo. Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 55, pero vosotros no le conocéis, hablando del Padre, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Eso fue lo que dijo Cristo. También en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. De igual manera, en el versículo 56 del capítulo 6, Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Finalmente, en el versículo 31 del capítulo 8 del Evangelio dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como vemos, el apóstol Juan imitó las palabras de Cristo y por medio de ellas está examinando a la audiencia de su carta. Incluso fue Cristo el que reveló la obediencia al Padre como una de las marcas que caracterizan a todo aquel que ama a Dios. Cristo mismo, con su vida y enseñanzas, mostró al apóstol Juan la mejor manera de distinguir el corazón de un verdadero creyente. Amor que permanece en la obediencia al Padre. En el versículo 18 de Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Allí vemos a Cristo recibiendo mandamientos del Padre y obedeciéndolos, aunque estos le costaran sufrimiento y muerte. Atención, hermanos, que todo lo que hemos dicho hasta acá con respecto a Cristo y el Padre se puede resumir en este versículo. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 31, donde Cristo dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre
y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que en Cristo hay amor hacia el Padre, Cristo obedece lo que el Padre le mandó. Esta es la mejor manera de identificar a un verdadero seguidor y discípulo de Cristo. Termina por imitar a Jesucristo creyente si verdaderamente amas al Padre. A la hora de examinar nuestra fe en el espejo de la palabra, como dice Santiago, la mejor forma es buscar cuánto nos parecemos a Jesucristo. No es el cabello o la barba de la imagen típica del romanticismo que cuelga en los cuadros, sino que quiera Dios que cuando te mires en el espejo de la palabra, encuentres en tu corazón deseos de hacer la voluntad del Padre, incluso antes que comer tu alimento físico, como dijo Cristo. Que tu amor por el Padre sea tal que estés dispuesto a atravesar sufrimientos por Él. Que tu mente y tu alma reflejen el conocimiento íntimo entre un padre y un hijo. Que tu mente y tu corazón sean distinguidos como fueron las palabras de Pedro cuando le dijeron, sabemos que eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Que no sea pasajera tu obediencia, que sea permanente. ¿Es esto lo que encuentras al evaluar tu propia vida espiritual? Es un retrato de Cristo el que encuentra cuando te miras en el espejo de la palabra. Imagínate a una cabra montés que asegura ser un águila. Una cabra no tiene nada que ver con un águila, ¿cierto? Generalmente. Decide comer lo mismo que un águila, esta cabra, y decide morar en un nido pequeño como un águila. Así es como luce una persona que se llama a sí mismo cristiano sin serlo. La cabra montés y el águila comparten un ambiente similar, porque las cabras, como moran en las cimas de los peñascos, alcanzan alturas muy altas. Allí donde moran las águilas a fin de divisarlo todo. ¿Qué sucede entonces si una cabra decide parecerse a un águila o dice soy un águila y decide hacer cosas que solamente el águila puede hacer, la cual es volar? ¿Qué le pasaría a una cabra montés si dice vivo donde viven las águilas, como lo que comen las águilas? Me mantengo en medio de las águilas. Vivir con las águilas es mi ambiente. Por lo tanto, volaré como las águilas. ¿Qué le sucederá a la cabra montés cuando se lance de ese peñasco? Tendrá consecuencias fatales. Si una persona que no es creyente afirma parecerse a Cristo y ser un discípulo de Cristo, terminará padeciendo consecuencias eternamente fatales. ¿Qué hacer para evitar esto? Te recomiendo que ores al Señor con toda honestidad. Pídele discernimiento a fin de que puedas ver tus propios errores. Te recomiendo que después de orar al Señor, te tomes el tiempo de leer Primera de Juan. Esta epístola está diseñada específicamente para examinar la existencia o no de la verdadera fe en el corazón de una persona. Hay al menos otras 11 marcas en Primera de Juan que examinan a un creyente. Te recomiendo la siguiente manera cuando pienses o medites en utilizar Primera de Juan para examinar tu corazón. En la historia de la iglesia, después de la Reforma, se comenzó a emplear algo llamado silogismo. El silogismo es una búsqueda de reflejos espirituales en el alma del creyente. Es como estar enfrente de un espejo, de un vidrio, y ver los reflejos espirituales de la obra que el Señor esté o no haciendo por medio de su Espíritu Santo. Hubo dos tipos de silogismos y uno de ellos se llamaba el silogismo práctico. Ese es el que está relacionado con
con el comportamiento del creyente. ¿Qué es eso del silogismo? Bueno, el silogismo está compuesto por 3 elementos. Tiene una premisa mayor o una verdad general. En el caso de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, ¿cuál es? Aquel que conoce a Jesucristo guarda sus mandamientos. Esa es la verdad general. El segundo elemento es una premisa menor y ahí es donde tú te debes incluir. La verdad general es aquel que conoce a Jesucristo guarda sus mandamientos. En la premisa menor te incluyes tú. Luis Fernando guarda o no los mandamientos de Cristo. Ahí es donde debo ser honesto y someterme ante esta verdad general. Aquel que conoce a Jesucristo obedece sus mandamientos. Luis Fernando obedece a Jesucristo. El tercer elemento del silogismo es finalmente la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El que conoce a Jesucristo guarda sus mandamientos. Luis Fernando guarda los mandamientos de Jesucristo. La conclusión, Luis Fernando conoce a Jesucristo. Este es un método empleado para examinar el corazón del creyente a la luz de las Escrituras. Hagamos otro ejemplo con Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. La verdad general o la premisa mayor de Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 es: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si en mi caso yo tomara esta verdad general, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y dijera Luis Fernando ama al mundo, ¿cuál sería la conclusión? El amor del Padre no está en Luis Fernando. Pero es solo un ejemplo para que lo usemos y analicemos y examinemos nuestro corazón a la luz de las verdades o marcas bíblicas de un verdadero cristiano. Quiera Dios que este ejercicio afirme tu alma mientras tú lo desempeñas. Recuerda entonces que no son tus palabras las que te identifican o te distinguen como un verdadero creyente. No son tus palabras, no es lo que dices, es cómo vives. Es el amor de Dios manifestado en la cruz y aplicado en tu corazón el que ha de tener como un verdadero resultado una vida que muestra gratitud y obediencia y que todo lo hace para la gloria de Dios. Lo que sea que Dios te esté pidiendo hoy, obedécelo de inmediato a la luz de la cruz de Cristo. Sé un buen discípulo de Cristo y persevera en tu obediencia. Si mientras estuviste atendiendo a esta predicación, el Señor traba tu mente, lo que haces en secreto, diferente a la obediencia, ve al Señor y arregla las cosas con Él. Si eres un verdadero creyente y estás teniendo dificultades con la obediencia, haz lo que Dios te esté pidiendo, obedécele y sé radical. En última instancia, tu obediencia no superará a la de Jesucristo. Jamás te despojarás por amor al Padre más de lo que Cristo lo hizo por amor a ti. Oremos. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, haya examinado cada uno de nuestros corazones. Rogamos que nos libres de las voces de Satanás, las cuales constantemente nos tratan de guiar al error. Rogamos que nos libres, Señor, de nuestra propia carne, en la cual mora la hipocresía y la mentira. Líbranos de estas influencias, Señor, pecaminosas y malignas, para que el examen que hagamos de nosotros mismos sea fiel y verdadero a la realidad que hay en nuestros corazones. Señor, si hay personas que escucharon esta predicación, en cuyos corazones tú evidenciaste
la falta de obediencia, pero la existencia de una profesión de fe, por favor, Señor, hazles entender que no vale la pena, Señor, y que de nada sirve. Señor, por favor, utiliza tu palabra cada vez que la leamos para que aquel Señor que no te tiene pueda ser verdaderamente animado a ir a ti y arrepentirse de sus pecados. Utiliza tu palabra, Señor, para que cuando el que es esclavo del pecado la lea pueda encontrar libertad. Utiliza tu palabra para que cuando el cristiano que no te está obedeciendo esté desanimado, tú lo puedas alentar, Señor. Lo puedas afirmar en su fe y lo puedas atraer a ti. Utiliza tu palabra para que cuando la persona que tiene temor por esta pandemia la lea, pueda recibir consuelo, pueda recibir ánimo, Señor, y fortaleza. Eres nuestro pastor y tu palabra es tu voz. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a morar cerca de ella, a tenerla cerca, a tenerla en nuestro corazón, y que tu palabra sobre todas las cosas nos permita discernir si somos hijos tuyos verdaderamente o si no somos hijos tuyos. Si no lo somos, que también tu palabra nos muestre lo que debemos hacer. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, rogándote que esta palabra pueda llevar fruto en nuestros corazones durante esta semana. Amén.